Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de que continúa la matraca. Seguimos con el aumento del salario mínimo interprofesional. Y sí, amigos, lo llamo matraca porque es algo que nos va persiguiendo en los últimos años, que ya está claramente demostrado que no le va bien a la economía, que ha producido, importantes exclusiones en el mercado laboral, sobre todo con aquellos colectivos a los que se supone que esta ley iba a ayudar, porque claro, esos costes laborales empiezan a ser muy superiores a la posible productividad de esos puestos de trabajo. Al final, esos puestos de trabajo se invierte en automatización y toda esa gente que, mejor o peor, tenía un trabajo y podía ganarse la vida, pues ahora ya no puede. Pero es que tenemos instituciones internacionales, instituciones como el Banco de España, que ya nos han dicho que estas medidas han provocado, una caída importante en el empleo, en estos sectores, y además, se ha dejado de crear mucho más empleo que, se hubiera creado si no hubiéramos tenido estas subidas del salario mínimo interprofesional. A mí me parece fenomenal que se suba el salario mínimo interprofesional, que consigamos subir ese salario medio, ese salario mediano. Tenemos que trabajar para eso, pero eso no se hace por ley. Es como si por ley decretamos mañana que todos somos ricos. Pues bien, pero no todos seremos ricos, aunque lo decrete la ley. Pues si aquí obligamos a todo el mundo a cobrar un salario mínimo que no tiene nada que ver con la productividad, pues al final, lógicamente, el mercado reacciona. Yo no puedo pagar esas cantidades por ese trabajo, no me sale a cuenta, con lo que evito ese trabajo. Me busco otra manera de hacerlo o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque el coste es muy alto y no me sale rentable. Entonces, para subir los salarios no se puede subir por ley. Los salarios tienen que subir porque efectivamente la empresa esté pagando por algo que de verdad es productivo. Sin embargo, la productividad en nuestro país pues está estancada desde hace 20 años y no conseguimos ser más productivos. En eso es en lo que hay que trabajar, en conseguir que seamos más productivos. Cuando uno es más productivo, pues puede tener un sueldo mayor. ¿Por qué? Pues porque al final contribuye a generar más riqueza. Si se contribuye a generar la misma riqueza o menos, pues es imposible aspirar a que te paguen más por esa generación de riqueza, porque no salen los números. Claro, si pensamos que es que el beneficio del empresario es infinito, pues bien, eso es como la teoría de que la deuda del Estado puede crecer todo lo que queramos porque se imprimen más billetes o se genera más deuda y fenomenal. Pues ya lo estamos viviendo. Generamos más deuda, imprimimos más billetes y al final ese euro que tenías en el bolsillo compra menos cosas, vale menos. Te han hecho pobre con esa política. Pues con la subida del salario mínimo interprofesional, por decreto ley, pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se insiste? Cuando ellos realmente saben que esto no termina de ayudar al colectivo al que quieren ayudar y lo único que hace es falsear las medias y las estadísticas. ¿Por qué lo suben? Te lo cuento. Pues muy sencillo, es un tema de rentabilidades. Fíjate, hablábamos de esa productividad en el trabajo, pues aquí de productividad de la medida. Sí, sabemos que es una medida que a medio y largo plazo no le va bien a la economía, no le va bien a esos sectores, no genera empleo, no genera generación de riqueza, lo sabemos, pero y a corto plazo. A corto plazo produce votos. Son medidas muy atractivas para el electorado, sobre todo cuando controlamos la información, cuando lo que te vendemos es que el gobierno ha obligado a los empresarios a pagarte más todos los meses porque te lo mereces. Bien. Sí que te lo mereces, es así, seguro que te lo mereces, pero tenemos que conseguir ser más productivos, porque si no, no hay de dónde sacar esos aumentos. Entonces, ¿qué ponemos delante? ¿El interés general, el interés económico del país o seguir gobernando, seguir tomando decisiones? Pues ponemos eso delante. Y al final estas medidas se venden muy bien, los telediarios, en los medios escritos, se vende fenomenal. Al final la gente, claro, comenta, oye, pues mira, yo estaba en el salario mínimo y me han subido. Sí, pero nadie te cuenta las consecuencias. Nadie te cuenta que, joder, me han despedido porque me subieron el salario mínimo. Fíjate, qué panda. No, que panda no. Es que ya no generas suficiente riqueza ni siquiera para ganarte el sueldo que estás cobrando. Y dices, pero si cobro el salario mínimo es muy bajo. Vamos a ponerlo todo junto. Vamos a poner el salario mínimo y el coste de empresa para que veas quién realmente se está llevando una parte muy importante de toda esa actividad que genera el trabajador para la empresa y que calladito, sin hacer ruido, haciendo ruido, enemistando a la empresa con el trabajador, pues sigue llevándose recursos de todo ese mercado
laboral. Así que la subida del salario mínimo, de nuevo, pues volvemos a esa propaganda, volvemos a esas medidas populistas que lo que buscan pues es mantener o conseguir una serie de votos a sabiendas, porque ya lo saben, que estas medidas son contraproducentes a medio y largo plazo en nuestra economía. Y de resolver el problema, de hacernos más competitivos, de eso nada, porque aunque lo trabajaran, no se iba a notar hasta dentro de muchos años y ahí ya los intereses electorales ya no cuentan. Así que, amigos, habrá subida del salario mínimo para el 2025. Seguro que se hace tan mal como ahora. Hace unos días se aprobó las regularizaciones y el reglamento de la subida del salario mínimo interprofesional del 24, que se hizo meses después y con carácter retroactivo. Bueno, pues ahora ha salido el reglamento, ahora se está exigiendo que se pongan al día esas nóminas, que se corrijan 10 meses más tarde de esa entrada en vigor con carácter retroactivo, que no me cansaré de decirlo nunca. ¿Cómo podemos permitir leyes con carácter retroactivo? Pensémoslo, partido de fútbol. Hay un resultado, se acaba el partido y te dicen, no, el resultado es otro, porque ahora esto es penalti. No se pitó porque la regla no decía que fuera penalti, pero ahora sí. Oye, pues dame la oportunidad de no hacer eso sabiendo que no lo puedo hacer. Bueno, pues aquí igual, dame la oportunidad de no tener un cliente un trabajador en el salario mínimo interprofesional si me lo vas a subir. No, yo te lo subo y oye, lo siento mucho, a pagar más impuestos y a pagar la diferencia en el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues ese reglamento que sale en octubre, que obliga a los autónomos, a las pymes, a los empresarios, a cambiar todas las cotizaciones, todos los impuestos que se pagaban, a regularizarlos, a regularizar las nóminas, pues como te digo, se publica en octubre para una ley que se aprueba en marzo y que entra en vigor con carácter retroactivo en enero. Pues mucho me temo que eso mismo volverá a pasar en el 25. Empezará el año, no les habrá dado tiempo a subir ese salario mínimo interprofesional, se subirá pues cuando más les interese. Si les interesa por algún motivo en febrero, en marzo, en abril, se hará con carácter retroactivo y haremos que pues todas esas pymes, todos esos autónomos tengan que hacer rectificaciones sobre un reglamento que seguramente tardará en salir pues hasta finales del año 2025. Así que esto de la subida del salario mínimo interprofesional es un error, lo saben, se hace por un tema electoral y además se hace mal, se hace tarde, se hace con carácter retroactivo y los reglamentos para poder calcular esas diferencias en las nóminas no se presentan hasta 10, 11 meses después. Aquí no hay problema. Sí, al final el que va a trabajar es el autónomo, la pyme, sus gestores. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado entretenido, al menos informativo. Y bueno, pues dale a la cabeza, acepta las notificaciones, comparte este contenido que tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores. Y si lo que quieres es seguir informándote, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós.